Hola chicos, segundo video respecto a la unidad 6. En este caso vamos a revisar el segundo método de resolución de ecuaciones diferenciales. Y en este caso, valga la aclaración, ecuaciones diferenciales ordinarias y de primer orden, partiendo de la base del método de Euler. El método de Euler parte a su vez de lo que tiene que ver con la expansión de Taylor y utiliza a la ecuación diferencial en los puntos iniciales, ¿verdad? En los puntos x0 e y0, ¿sí? Como una estimación de la pendiente dentro de la expansión de Taylor que permite calcular el valor de y en el punto siguiente de x que se está buscando analizar, ¿sí? Entonces, la clave está justamente en esa pendiente que se utiliza para proyectar la siguiente y. En el caso del método de Euler, se utiliza el valor de la pendiente en el punto inicial, lo que conllevaba en el ejemplo anterior a que eso se proyecte en un punto demasiado lejano a donde la curva original o la curva subyacente desarrolla una curvatura y eso impedía que se acompañe de buena manera y ocasionaba un error sustancial, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a revisar el segundo método, que es el método de Eun, que lo que quiere analizar es justamente cuando tenemos un intervalo de análisis entre x inicial y x final, lo que quiere analizar es a partir del punto inicial que nos permite determinar una primera derivada, no, obtener un punto final y que nos sirva como un resultado intermedio a partir del cual se pueda conseguir una segunda derivada, una segunda pendiente. Entonces, con la primera pendiente en el punto inicial y la segunda pendiente en el punto final, pero intermedio, entre comillas, resultado intermedio, podemos tener una pendiente promedio que con eso sí obtener un resultado definitivo para el punto que estamos analizando. Entonces, para eso desarrollamos el ejercicio 25.5, ¿sí? Los parámetros, el intervalo bueno es el mismo entre 0 y 4, ¿sí? Pero en este caso tenemos un h igual a 1, es decir, nos vamos por el intervalo de 1 en 1 y tenemos el siguiente algoritmo, ¿sí? Para cada uno de los segmentos que estamos analizando, es decir, x, para todas las h dentro del intervalo, lo que hacemos es definir una predicción de X, ¿sí? Una predicción de Y que esté dada por el valor de la pendiente en el punto inicial. Este predictor, este valor intermedio, lo que nos hace es permitir calcular una estimación de la derivada en el punto final, ¿sí? Y a partir de esa estimación de la derivada en el punto final, lo que tenemos es el promedio con la derivada en el punto inicial para obtener una estimación general o promedio de la derivada para el intervalo que estamos analizando, ¿sí? Si ustedes se fijan, aquí lo que tenemos es en el primer, o sea, esto es ya la pendiente general o la pendiente promedio que estamos analizando. Esto primero que estamos revisando aquí es lo que tiene que ver con la pendiente para el punto inicial. Esto que estamos revisando aquí es la pendiente para el punto final utilizando el predictor, ¿sí? Y esto se divide la suma se divide entre dos para denotar el promedio. Esto nos permite corregir la y esto está dentro de un lazo while que lo que hace es corregir las predicciones iteración a iteración, ¿sí? Esto corre hasta que se cumpla un criterio de parada respecto tanto a la iteración como respecto a el error, ¿sí? Y de esa forma lo que resulte del corrector, ¿sí? Es lo que se va a denotar como la estimación propia o la estimación, digamos, aceptada de y para el punto J que estamos analizando, ¿sí? Entonces, tenemos una estimación, tenemos el valor, perdón, tenemos el valor de la I exacta para estos puntos que estamos analizando para, vamos a ir a calcular un poco cómo está el error real respecto a lo que vamos a estimar, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un vector
de errores verdaderos eh, en términos de porcentaje, ¿sí? Y lo que tenemos son estos errores, ¿sí? En el primer caso, el error es cero, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí no hay comparación, ¿verdad? Y a partir del siguiente, de los siguientes puntos, sí, ya tenemos errores que están en el orden de 10, ¿sí? Ahora, lo que podemos hacer en este caso, la primera aproximación es para solamente una iteración. Si te ven acá, las iteraciones máximas son cero, entonces hace una iteración y corta ya. Lo que hacemos en la segunda parte del ejercicio es hacer lo mismo, pero para 14 iteraciones, para 15 iteraciones, perdón. Entonces, por eso eh, la cantidad máxima de iteraciones es 14. Cuando llegue a 15, todo va a cortar. Entonces, el mismo lazo, lo que cambia el criterio de parada. Entonces, lo que vamos a hacer es comparar ET2 para ver un poco cómo esto se comporta. Entonces, le damos play y antes que nada tenemos el comportamiento de la función analítica, que está en azul, ¿sí? Y el comportamiento de la función tanto para una iteración como para 15 iteraciones. Lo que se ve claramente es que el hecho de darle iteraciones al algoritmo permite que el error se reduzca y que la curva de aproximación se acerque mucho más a la curva analítica verdadera, ¿sí? Y eso está relacionado directamente con cómo se estima la pendiente en el punto final y cómo esa estimación de la pendiente en el punto final a través del predictor nos permite corregir la estimación real, o sea, la estimación final que vamos a usar para cada punto de I. En términos de error porcentual, tenemos el ET2, que nos muestra errores de dimensión de un orden inferior a los errores iniciales. Esto está con un promedio de 2.7 entre 3, ¿verdad? Y bueno, mostrando que el hecho de dar iteraciones permite mejorar sustancialmente el cálculo de la integral que estamos buscando, ¿sí? Entonces, esto es todo respecto al método de OIM. De EUN se basa en hacer la estimación en dos pasos. En un primer paso, utilizando el método de Euler casi casi, se obtiene el valor de I, una estimación del valor de I en el punto final. Esa estimación no termina ahí, sino que nos permite calcular el valor de la pendiente en ese punto. Esa estimación de pendiente nos permite promediar la pendiente del intervalo con la pendiente inicial para así sí corregir el valor de la estimación de I en el punto final y proseguir con los resultados. En el siguiente tutorial vemos un nuevo método respecto a este problema.